La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Asistentes. Son las 10:03 y vamos a empezar a las 10:05. Ok. Tu micrófono. Buenos días, amigos del Pacto Mundial. Gracias por estar conectados. Hoy vamos a tener la presentación del webinar Combatiendo la corrupción desde la empresa. Los dejo con Michelle Benítez. Hola. Hola, muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar que lleva por nombre Combatiendo la corrupción desde la empresa. El día de hoy contamos con un invitado especial y de alto nivel, que es Marco Pérez. Él es coordinador en México y Colombia de Alliance for Integrity. Es maestro en alta dirección por la Universidad de Anáhuac y licenciado en psicología y egresado de excelencia académica. Cursó el International Formation Course por la Universidad Europea de Roma. Actualmente, como ya les mencioné, es coordinador en México y Colombia de Alliance for Integrity. Esta es una iniciativa global desarrollada por el gobierno alemán e implementada por la GIZ, Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible. Alliance for Integrity promueve un modelo de negocios multisectorial caracterizado por la integridad. De 2015 a 2017, Marco encabezó la Red Mexicana de Pacto Mundial, es decir, esta iniciativa en donde seguimos manteniendo fuertes lazos para fortalecer ambas iniciativas. También, previo a esto, fue director de Compromiso Social de la Universidad de Anáhuac, en donde por 5 años gestionó el voluntariado universitario ASUA, así como el diplomado en Compromiso Social y Liderazgo Impulsa. Bueno, sin quererte quitar más tu tiempo, Marco, sabemos que tienes una presentación magnífica en donde le va a ser de gran utilidad a los adheridos, no sobre todo más que nada, por el reforzamiento que hay sobre el principio 10 y por el contexto en el que estamos viviendo en el país. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Michelle, y muchas gracias a todo el equipo de Pacto, ¿no? Un saludo especial a la oficina, a Emilio, a Rita, y me da mucho gusto saludar
a las organizaciones que en su momento he tenido el gusto y el placer de servir y de conocer, y agradezco pues también este momento para poder hacer un diálogo, ¿no? Siempre los webinars son oportunidades muy valiosas para en conjunto compartir, para en conjunto discutir y también llegar a posibles conclusiones. Entonces, espero que se pueda ver ahora mi pantalla. Lo que vamos a hablar el día de hoy son sobre buenas prácticas, tanto al interior como al exterior de la empresa para combatir la corrupción. Lo que me permití prepararles para esta mañana es un poco un compendio de casos muy prácticos que empresas con las que trabajamos nos han compartido que les ha funcionado para combatir la corrupción. Más allá de presentar por temas de protección de datos, el nombre de la organización o el caso, voy a ser muy general diciendo, mira, esta herramienta así ha funcionado, un código de ética, una línea de denuncia, una protección al denunciante, y sobre todo voy a hacer mucho hincapié en las acciones colectivas, como pueden ver aquí al final de la lámina, la conclusión, por así decirlo, el mensaje, el core message de este webinar que me gustaría poder compartir con ustedes por la experiencia de Alliance for Integrity, también trabajando en Pacto Global, es la mejor forma en que una empresa puede hacer frente a la corrupción es a través de acciones colectivas. Entonces, esta sería la agenda. Ustedes saben que aquí en la plataforma de GoToWebinar pueden escribir preguntas en donde el equipo de Pacto Mundial las puede ir administrando y destinar los últimos minutos para responderlas, ¿no? Entonces, yo ahora daré como el panorama general, esperando que fluya la conversación y para después llevar esto a la resolución de preguntas. Entender a grandes rasgos el tema de la corrupción, no voy a venir a explicar aquí lo obvio, menos en economías como las de América Latina, pero sí enfocándome mucho porque esto es relevante para las empresas, más allá de un discurso filantrópico o altruista, porque esto está totalmente vinculado con el modelo de negocios y con un análisis de riesgo e incluso una ventaja competitiva muy evidente. Para después llegar a buenas prácticas, y estas buenas prácticas, les digo, no voy a decir empresa tal, de tal organización, sino más bien compartir lo que las empresas nos comparten en estas acciones colectivas, para después hablar de las preguntas y de las reflexiones, si les parece bien. Me gustaría empezar, sobre todo, sabiendo que estamos hablando a través de una plataforma del Sistema de Naciones Unidas, con este prólogo que la Convención de la ONU contra la Droga y el Delito, la UNODC, presentó a inicios del milenio, aquí en México, de hecho, en Yucatán, presentó la famosa UNCAC, ¿no? Esta Convención de Naciones Unidas contra la Droga, contra la corrupción, contra el delito, y habla específicamente, y me gustan mucho estos 3 párrafos de lo que es la corrupción, cómo se ve como una plaga que se contagia, que se comparte, tan corrosiva, ¿no? Que afecta a la democracia, el Estado de Derecho, violenta los derechos humanos, cómo esto empieza a distorsionar los mercados, que empiezan a perder credibilidad en la inversión. Esto incluso lleva a un florecimiento de problemas como el terrorismo, como la inseguridad, y cómo esto pasa en todos los países, en los más ricos, en los más pobres, en los más pequeños, en los más grandes, pero como en economías en desarrollo, a los países con mayor vulnerabilidad terminamos siendo los más afectados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues distrae al gobierno, distrae la inversión, amenaza la certidumbre económica. Entonces, pues, sin duda, la economía es uno de los principales indicadores de un bajo rendimiento, ¿no? Si lo hablamos en la Agenda 2030, podemos entender que hay una nueva apuesta desde el 2015 para combatir, para reducir la lucha contra la desigualdad, lucha contra la pobreza, pero todo se podría ver amenazado si no se cumple con la ley, si no se cumple con lo que estamos intentando hacer. Hola, Entonces, Marco, perdón que te interrumpa. ¿Nos podrías compartir tu presentación desde pantalla completa para que la podamos apreciar? Porque se está viendo con los controles. Ok, gracias. No, déjame ver. Estoy aquí. En la parte de abajo
ahí donde estás en tu cursor hacia abajo hay una parte como de proyector donde está el porcentaje de la presentación, del lado izquierdo, donde está el porcentaje de la presentación abajo. Aquí está en compartir. Ah, ok. Cambia el presentador, me imagino. Sí. Que seguramente se... A ver. Ahí justo. ¿Ya no se ven los controles? Se siguen viendo y ahora en los iconos, en el cuarto icono, si le pudieras dar, yo creo que ahí nos podría ayudar. No, ¿verdad? Yo no los controles. ¿Así lo ven, aunque sea en pantalla más pequeña? Yo creo que sí, nos quedamos en esta presentación de PowerPoint y nada más daré el porcentaje mayor que te permita y si quieres continuamos. Sí, para aprovecharlo, una disculpa por esta, pues creo que así sería, ¿no? Entonces, viendo las definiciones de qué es la corrupción, ¿no? Podemos identificar que en diferentes organizaciones lo definen. Por ejemplo, aquí en México, el término corrupción hace mucho referencia al utilizar los recursos públicos para un beneficio privado o para un beneficio fuera del que está estipulado, un poco parecido a lo que podemos ver en esta definición de diccionario. Sin embargo, Transparencia Internacional, por ejemplo, hace una referencia más amplia, no solo a los recursos públicos, sino al abuso de poder, cualquier tipo de poder, no solo los recursos, para un beneficio privado. E incluso, por ejemplo, aquí otro diccionario que siempre es importante hacer una referencia a los términos porque el lenguaje determina el pensamiento, hace referencia a una conducta deshonesta o fraudulenta de quienes ostentan poder y que suele implicar sobornos. ¿A qué voy con esta conclusión a manera de introducción? Que no existe una definición propia de lo que es la corrupción, pero sí existe un entendimiento global y general de lo dañino que puede ser. Sí creo que es importante hacer ver que la corrupción va más allá de un soborno, de una mordida, como lo llamamos acá en México, de un moche, de un portafolio lleno de dinero. La corrupción va en el hecho de tomar una decisión vas a decidir si contratar o no a esta persona en tu empresa y dices, bueno, yo soy emprendedor, yo tengo una vacante, tengo mi pequeña empresa con 6, 7 empleados y me doy cuenta que mi primo no ha conseguido trabajo, la situación es muy difícil, sé que él no es la mejor persona para ocupar el puesto, pero bueno, es mi familia, lo tengo que ayudar. Esto es corrupción a final de cuentas. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mis intereses personales antes de los intereses de la organización. Y uno podría decir, bueno, pero esto hay un dilema ético, una controversia moral, tengo la posibilidad de ayudar, pero el mensaje que se le da al interior de la organización es, estoy poniendo mis intereses personales antes de los de la organización. Y vean, aquí no estamos hablando de recursos de gobierno, aquí estamos hablando de una influencia de poderes donde pareciera que es un ganar-ganar, pero esto termina teniendo una consecuencia y una connotación muy corrosiva al interior de la empresa. Porque ¿qué pasa si tú no eres el tomador de decisión? ¿Qué pasa si tú llevas un punto o un tema administrativo y dices, pues bueno, voy a irme un poquito antes hoy que no está el jefe porque tengo que ir a recoger, no sé, una razón personal? Aquí estamos poniendo nuevamente un interés personal antes. No estoy diciendo que estas políticas, estas prácticas de flexibilidad de trabajo son incorrectas, ni mucho menos. Simplemente la lógica o la definición de no cumplir con lo que estamos dispuestos a cumplir. Antes de hablar de responsabilidad social empresarial, antes de hablar de sostenibilidad y de cómo alinear a nuestra empresa, ahora con la Agenda de Desarrollo 2030, debemos asegurarnos de cumplir con lo que la ley nos pide que cumplamos. Ese es el famoso compliance. Vamos a cumplir con la ley. Vamos a cumplir con las obligaciones que tenemos que cumplir de forma legal, de forma adquirida por ser una organización mexicana o de cualquier otro índole, pero también vamos a cumplir con aquellas responsabilidades voluntarias que estamos tomando. Si decimos que somos el servicio más rápido
que somos la empresa más ágil, que usamos material sostenible, si decimos que tenemos prácticas de derechos humanos, si decimos que estamos adheridos al Pacto Global o tenemos un distintivo de empresa socialmente responsable, es porque estamos cumpliendo de forma voluntaria un compromiso mucho más allá. Y aquí no me voy a un tema de un enfoque moralista ni de juicio de valor, porque eso sería muy incómodo y no somos nadie para presentar y para juzgar o para decir esto está bien o está mal. Simplemente es para hacer un análisis de esta definición que oímos, que hoy en día en la política pública es la principal prioridad, el combate a la corrupción, que es uno de los temas más comunes y recurrentes en las sobremesas y en las discusiones nacionales en América Latina, pero que realmente, como una empresa, nos puede representar un cambio de paradigma completamente. Yo recuerdo, y trabajando con otras redes de Pacto Global, siempre cuando una empresa va a presentar sus OPs y comunicado de progreso en su aniversario de adhesión, le resulta muy sencillo presentar, bueno, pues en derechos humanos tenemos estas prácticas muy bien identificadas, en temas laborales también, en medioambientales pues estamos innovando con estas prácticas y cada vez existen más normas según el sector, pero al hablar de anticorrupción sabemos que es el tema incómodo, y no, bueno, pues no doy mordidas o no depende de mí, o esta famosa caja negra en la cual nosotros decimos, pues bueno, no tenemos mayor conocimiento. Y aquí es asumir, y puede existir un simple checklist, listas de verificación para entender si estamos cumpliendo o no. Lamentablemente, por lo compleja que es la regulación en México, tenemos tanta cantidad de normas que sería imposible que la Secretaría de Economía o que alguna autoridad nos dijera, ok, tú eres una pyme, eres una empresa mediana, eres un emprendedor, eres una startup, necesitas cumplir con estas 11 normas o reglas. Va a cambiar del municipio, de la alcaldía, del sector, del tiempo, de cómo vas a administrar tu patrimonio y tus recursos. Entonces empezamos con un desconocimiento aparente de la norma. Nos piden que cumplamos la norma, pero no comprendemos la norma. Y aquí es donde inicia un sentido de corresponsabilidad, en donde pues vamos a hablar de una filosofía, de un modelo de negocios tóxico o sano. Si digo, no, pues si ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿qué van a esperar? Y yo empiezo a violentar o a incumplir algunas reglas, aquí nos iremos a una apuesta de perder. Pero se asume una corresponsabilidad y digo, a pesar de que es muy amenazante y muy complejo el sistema normativo, voy a asegurarme a buscar consultoría en espacios como Pacto Global, en espacios de intercambio de buenas prácticas en donde podemos realmente compartir casos de éxito, buenas prácticas, pero también lecciones aprendidas acercándonos. El Pacto Global son este tipo de plataformas para hacerlo. Entonces... Marco, permíteme, perdóname. Podemos hacer un último intento. En la parte superior izquierda de tu PowerPoint tienes un icono de guardado, uno de volver, uno de recargar y tienes un cuarto. ¿Le puedes dar clic ahí a ver si logramos ver tu presentación completa? No entendí en dónde, Michelle, perdón. Arriba, ahí donde estás, más hacia arriba, donde está el icono donde tienes el disco de guardar. Luego, exacto, ahí, perfecto. Si nos ayudas a darle clic, a ver si la podemos apreciar mejor. No, ¿verdad? Te vuelve a salir igual. Es que yo no veo los controles. A mí no me aparecen en mi pantalla, yo veo la pantalla completa. No sé ustedes cómo la perciben. Mejor, está mejor. Sí, nos quedamos con esta versión y perdóname, los dejamos que continúen contigo. Está muy interesante lo que nos estás explicando. Gracias. Una disculpa por las fallas que esto puede representar. Para terminar esta introducción, y repito, quiero llegar a la parte práctica, pero es importante, más allá de decir herramientas que tenemos que replicar, es asumir la corresponsabilidad de por qué esto nos conviene hacerlo. ¿Qué está pasando en México? ¿No? Pues sabemos que existe una administración entrante que tiene una prioridad al combate a la corrupción, lo cual ellos llaman un proceso de cuarta transformación, y que esto es algo totalmente aplaudible. Es de reconocer que el gobierno enfoque sus instrumentos al servidor público y las normas para combatirlo. Ahora también mucho depende desde el sector privado el hacer frente.
Sabemos que desde el 2015 existe un sistema nacional anticorrupción, existe toda una reforma de ley en donde se implementaron primero estas 7 leyes, han ido cambiando, se han ido actualizando, pero aquí hay temas importantes que para las empresas nos debemos fijar la atención. Primero, por primera vez existe la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué quiere decir? Existen responsabilidades, evidentemente no penales, sino administrativas, para las personas físicas, es decir, para las empresas. Antes, créanlo o no, no existía una ley que dijera que la empresa debía de no corromper. Evidentemente, el sistema de Estado de Derecho y de cumplimiento de ley, pues las leyes están hechas para cumplirse, ¿no? Pero no existía una ley con responsabilidades administrativas de si una empresa es evidenciada en un caso de corrupción, de abuso de poder, de conflicto de interés, que toma unas decisiones o una malversación de fondos, existe un grado de colusión en donde se ponen de acuerdo las empresas para subir costos, realmente empiezan a existir ahora responsabilidades administrativas, en donde pueden llevar a la muerte de la empresa. Pueden llevar a sanciones, pero pueden llevar también a la muerte de la empresa. Aquí, evidentemente, bajo la norma mexicana, estamos hablando de empresas que estén trabajando con recursos públicos, es decir, empresas de propiedad estatal, que hay algunas en México muy grandes, pero pocas empresas, pero también pueden existir aquellas licitaciones públicas que estén trabajando o que estén formando o sirviendo, dando sus servicios al gobierno. Es importante aquí hacer un paréntesis, porque dentro de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción existen 2 elementos que como empresa debemos tomar en cuenta. El primero, existe la posibilidad de tener un atenuante de ley, de disminuir incluso hasta un 50% las posibles sanciones que pudieran llegar o presentarse después de una controversia, si yo cuento con un programa de integridad. Si yo cuento con un programa como lo que el principio 10 del Pacto Mundial nos pide. Entonces, hablando de norma, vale la pena voltear a ver por qué vale la pena tener un código de ética, una línea de denuncia, un sistema de protección al denunciante. El programa de integridad, podemos entender, es la iniciativa que la empresa hace de forma voluntaria todavía aquí en México, pero que sin duda va a representar diferentes beneficios para fomentar su combate a la corrupción y fomentar, como el nombre lo dice, la integridad. El antónimo de la corrupción no es la transparencia como podemos pensar, porque muchas veces puede existir este famoso fenómeno de cinismo, que es muy transparente, pero si ves los números no cuadran, ¿no? Sino la integridad, que es traducir tus propios valores y tus propios principios en tu operar del día a día. Y la Secretaría de la Función Pública, que es el órgano ejecutivo encargado de implementar con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y algunos otros actores, tiene 7 recomendaciones muy concretas de que tiene que tener un programa de integridad. Y estas 7 recomendaciones, no es coincidencia, están basadas en los mismos índices de la UNCAC y los mismos índices que recomienda el Pacto Mundial a través del COP. Tener un código de ética. Y un código de ética no quiere decir un libro interminable de qué hacer y qué no hacer. Tiene que ser proporcional a la empresa. Existen cámaras, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, la CENIC, que tienen ya un código de ética de no va a ser una fotografía réplica. Esto me aplica, esto no me aplica. El éxito sería que una pyme pudiera tener un código de ética de una cuartilla, un decálogo que te puedas anticipar. Dices, no, pues, ¿qué pasa si uno de mis trabajadores se enfrenta con un policía que le está pidiendo una mordida, son las 10 de la noche, está recibiendo un paquete de trabajo, está expuesta, pues ya que lo dé, que salga del problema? Aquí el punto no es qué hacer en esa situación, porque ahí te juegan los nervios en contra, es anticiparnos. Es decir, no vamos a recibir fuera de este horario, no vamos a ir nosotros a exponernos a tal nivel, no vamos a aceptar ningún tipo de pago de facilitación, como le llaman. Eso es el código de ética, el código de conducta, en donde uno pone sus reglas muy claras, escritas a mano, ¿no? Y decir, realmente tenemos 0 tolerancia a la corrupción. ¿Y qué pasa si uno de mis empleados la corrompe? Van a existir estas sanciones. Prefiero perder negocios a hacer negocios que no sean transparentes, ¿no? El código de ética. Después, proteger al denunciante. ¿Qué pasa si existe alguna
se violenta alguna de estas normas, quién da seguimiento, cómo protejo a la persona que está presentando su denuncia. Nos han tocado empresas, pymes aquí en México, que empezaron con una línea de denuncia, pero no se sentían cómodos porque era hablar por teléfono y era un espacio de coworking. Entonces, sí, era una empresa consultora, grande, experta, daban un proceso de debida diligencia, pero no estábamos protegiendo al denunciante porque lo hacían frente de todos. O el típico buzón de quejas y sugerencias que está enfrente del lobby o de la recepción, o enfrente de las cámaras de seguridad. Y uno dice, pues yo qué sé quién lo está viendo y qué repercusiones pueden existir al respecto, ¿no? También el código, las buenas recomendaciones del programa de integridad hablan de cómo se debe de implementar el programa. Ok, tengo mi código, ok, tengo mi línea de denuncia, tengo mi protección al denunciante, que son como los 3 grandes elementos que debe tener mi programa según la función pública, pero ¿quién me dice cómo implementarlos? Ok, lo implemento, lo guardo y ya, ¿no? Aquí vienen recomendaciones de, ok, lo vamos a construir en conjunto, dependiendo del tamaño de la empresa. Vamos a definir si creamos un comité para desarrollar cuáles son los temas en los cuales estamos expuestos. ¿Cómo lo vamos a comunicar al interior de la organización? ¿Cómo lo vamos a comunicar a la cadena de valor? ¿Cada cuánto tiempo lo vamos a estar actualizando? ¿Cómo nos vamos a asegurar que este código de ética esté totalmente conectado con las políticas de la empresa? Si digo que no acepto este tipo de conductas, ¿cuáles son las repercusiones? ¿Cuáles son los incentivos, por ejemplo, como privilegio en el momento de hacer un proceso de contratación de recursos humanos, de selección de personal? ¿Cómo voy a identificar y en mis preguntas, en mi proceso, que busco gente íntegra con mis mismos valores? Entonces, por eso es importante voltear a ver al Sistema Nacional Anticorrupción y conocer que existe la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Les decía que son 2 elementos que hay que poner atención. El otro es la creación del Comité de Participación Ciudadana. Ustedes pueden ver aquí en imagen una especie de organigrama en donde vienen personas civiles, académicos, expertos, con una reputación personal que los respalda para formar un comité nacional de 7 personas y un comité local en los diferentes municipios y estados, para ellos realmente ser los que toman las decisiones, para ellos realmente ser los coordinadores del Sistema Nacional Anticorrupción, más allá de una auditoría, de una contraloría o de otras figuras de regulación en la autoridad, ser los mismos ciudadanos de pie, como se dice, los que estamos llevando a cabo esta iniciativa. Y aquí el sector privado juega un papel fundamental, porque el sector privado es constituido por personas, ¿no? Entonces, creo que eso es relevante. También en esta lámina les comparto este índice de percepción de la corrupción, el famoso IPC por sus siglas, que presenta Transparencia Internacional en su capítulo de Transparencia Mexicana, que es uno de los principales aliados y actores también para la red de México de Impacto Global, en donde ellos presentan un índice de qué tanto se percibe la corrupción, ¿no? Este es un índice que a veces es un poco criticado porque es únicamente en cuestión de percepción. Y sabemos que México, lamentablemente, ha ido bajando en los últimos años. Entonces, esto sin duda, existen incluso algunos estudios de correlación de KPMG, de Deloitte, en donde presentan cómo este índice amenaza fuertemente la inversión extranjera. Dentro de la Agenda 2030, sabemos que son 5 dimensiones, y la dimensión la dimensión de persona, de planeta, de prosperidad, y la 4ª dimensión es la de la paz. Y en el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, en la meta 16.5 habla de reducir considerablemente la corrupción y el soborno. Y el 17.6 es lo que Pacto Mundial hace, lo mismo que la Ensuite Integrity, la cooperación entre países, cooperación entre el Sistema de Naciones Unidas para fomentar esta lucha de corrupción. Ok, la corrupción por definición es responsabilidad del gobierno, es una corresponsabilidad con el sector privado, pero ¿cómo estamos? A grandes rasgos, les puedo compartir desde Alliance for Integrity, identificamos que existen las famosas empresas grandes. Y lo pongo entre comillas porque no me refiero aquí a su nivel de income, de utilidad, al tamaño. Me refiero a que son empresas que ya tienen cierta estructura que les permite tener una persona encargada para el tema de compliance. Hay empresas que tienen incluso una subdirección, una vicepresidencia de compliance. Hay empresas que tienen una dirección de compliance e integridad. Hay otras que lo integran con otras áreas, que es muy común integrarlo con el área jurídica, con el área legal. A veces también, y esto puede ser interesante para el perfil de las empresas de Pacto Mundial, lo alinean con el área de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Otras empresas
combaten o tienen su área de compliance desde otro tipo de estructura, como recursos humanos, por ejemplo, o hay algunas también que lo hacen a través de un externo. Pero estas empresas ya tienen una estrategia de compliance, ya tienen un programa de integridad. Les mencionaba algunos elementos con los que se cuentan, vuelvo a repetirlo, no con un afán de ser repetitivo, sino reiterativo. En los programas de integridad básicos, MOST, un código de ética hecho a la medida de la empresa basado en alguno de la Cámara o del gremio o de organismos internacionales como el Pacto, un manual de cómo implementarlo, un sistema de debida diligencia de qué pasa si existe una denuncia, cómo se da la debida diligencia, cómo se resuelve, cómo se monitorea el éxito de que realmente empiecen a disminuir estos casos, cómo existe también, hay un término al hablar de CSR, de responsabilidad social empresarial, que se conoce como tone of the top, que tanto la alta dirección promueve y fomenta estos temas de integridad. Estas empresas grandes, cuando son multinacionales, incluso ya lo tienen como un know-how, tienen manuales de implementación y guías de cómo comunicar. Por otro lado, como esta imagen lo puede demostrar, existe la gran mayoría de las empresas en México, la gran mayoría de la economía de México y la gran mayoría de los empleos de México que vienen de pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables al problema de la corrupción, las que más fuertemente pueden sentir sus consecuencias y también las que están menos protegidas, porque muchas veces existe la creencia que los programas de integridad, 1, son costosos, 2, se requieren conocimiento técnico, y 3, estoy para sobrevivir, yo estoy aquí para vender, para vivir al día, para pagar la raya, ¿cómo voy a hacer para tener un programa de integridad? Y aquí, si quitáramos la mano, ¿qué pasaría? Un mismo sentido de corresponsabilidad, y por lo que me encanta Pacto Global, porque las empresas grandes pueden encontrar en estas pequeñas y medianas empresas un área de oportunidad. Y no un área de oportunidad filantrópica de, mira, déjame ayudarles. Puede existir este buen interés, pero también es un interés en el sector de negocios. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, ¿en dónde es donde son más vulnerables a corromper la ley, a vulnerar su programa de integridad? En su cadena de valor. La empresa grande puede decir, ok, tú empleado, tú trabajador, tú colaborador, tienes que cumplir esto, esta es la política, pero qué difícil es llevar eso a tu cadena de valor, qué difícil es llevar eso in situ. Y sí existen algunas políticas de, bueno, para que mis proveedores formen parte de mi cadena de suministro, deben de cumplir con este programa de integridad, pero ¿quién soy yo para auditarlo? No, esto ha pasado en algunos países con casos de éxito, pero también con algunos otros en donde son suficientes candados, en donde terminan haciendo todavía más grande la brecha porque la pyme no se acerca, porque ni siquiera logra entenderlo, ¿no? Entonces, para la empresa grande también es estratégico voltear a ver a las pymes y fomentar en ellos la estructura del programa de integridad. Y así se vuelve un ganar-ganar. Para la pyme también podría resultar amenazante decir, ¿cómo voy yo a presentar mis debilidades frente a mi principal cliente? Pero por eso, el aprendizaje entre pares y el evitar el conflicto de interés puede ser de vital importancia. Antes de continuar, me gustaría también hacer un hincapié en un tema que es bien relevante para los programas de integridad al interior de las empresas, y es todo lo dirigido o lo destinado al análisis de riesgos. Una empresa que hace una planeación, que hace un desarrollo, que piensa sus procesos, al momento de diseñar o crear un programa, y no me refiero a un programa de responsabilidad social, me refiero a su programa o su modelo de negocios, pues también va a identificar o debería identificar qué es lo que podría pasar negativo, qué podría salir mal, qué tanto me podría impactar y también qué tan probable es que pase. Pues para tener muy claras tus red flags y saber cómo mitigar estos riesgos y hacer más fuerte la empresa. Mitigar riesgos significa mayor salud en cuestión de liquidez económica, mayor acceso al crédito, mayor tranquilidad con tus empleados, mayor ventaja en la reputación con la competencia y con el mercado. Sin duda, es un tema de hablar de negocios, hablar de análisis de riesgos. La mayoría de los riesgos que se presentan en los modelos de negocio hoy en día en América Latina están dirigidos a temas de corrupción. Entonces, si empezamos a mitigar y a hacer frente al tema de la corrupción, no solamente como decir, mira, no damos mordidas, sino realmente nos protegemos y tenemos un programa de integridad, pues también tenemos este beneficio. Entonces, solamente quería hacer esa reflexión. Y ahora llegamos al punto de las acciones colectivas. Yo les decía al iniciar que más allá de ponerme a decir, miren, un programa de protección al denunciante exitoso es cuando
el que va a hacer la denuncia se siente cómodo, cumple una encuesta de satisfacción, es un tercero el que da el seguimiento y es un tercero el que hace este rol de seguimiento. Eso lo pueden encontrar en diferentes recomendaciones de la UNCAC, de PNUD, tienen diferentes guías al respecto. Aquí lo interesante es acercarnos a los que están haciendo la diferencia. Saber que si es un problema que resulta amenazante, que parece que no tiene solución, pero que hay muchas organizaciones que lo están haciendo en conjunto. Y aquí les quiero presentar un poco lo que hace Alliance for Integrity. ¿Por qué esto es relevante para ustedes? Porque Alliance for Integrity surge del Pacto Global, ¿no? La red alemana del Pacto Mundial hace 5 o 6 años identificaba, las empresas en Alemania identificaban que el principio 10 era el que menos se presentaba en el CO2, igual que acá en México, igual que en América Latina, igual que podríamos decir prácticamente que en todo el mundo. Entonces se acercan con el gobierno alemán a través de su Agencia de Cooperación para el Desarrollo, la GIZ, en donde más allá de cooperar temas de atención humanitaria o cooperación científica o económica, hacen cooperación técnica, es decir, en conjunto crear soluciones. En conjunto crear soluciones sostenibles, que puedan ser replicables, que puedan ser escalables y que se pueda dar una metodología. Una cooperación es en conjunto llegar a estas decisiones. Entonces se crea esta red Alliance for Integrity, que nuestro principal partner global es la red del Pacto Mundial. Aquí en México no es la excepción, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Alemania, y en conjunto vamos creando estas redes. Estas redes con instituciones públicas, aquí la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas locales de los comités estatales de participación ciudadana, organizaciones internacionales que están trabajando estos temas, el Sistema de Naciones Unidas, uno a través del Pacto Mundial, ¿no? ¿Qué les explico a ustedes al respecto? Otro con UNODC, que por mandato son quienes trabajan el tema de combate a la corrupción, PNUD, que desarrollan estrategias sostenibles para la buena gobernanza, ¿no? Organizaciones internacionales como nosotros, GIZ, esta agencia de cooperación alemana a través de la Alliance for Integrity, USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos, ¿no? La embajada británica, que tiene un programa de integridad empresarial, ¿no? Diferentes iniciativas como la OCDE, como la IACA, que son iniciativas globales para fomentar las buenas prácticas de integridad. Organizaciones del sector privado, como lo vemos ahora, las empresas que tienen buenas prácticas, que ya tienen un programa de compliance, que lo pueden compartir. Esto es una acción colectiva. Y también las pymes, que son las más vulnerables, las que más pueden recibir, pero que suman a ganar. Sociedad civil también juega un papel fundamental. Organizaciones mexicanas como Mexicanos contra la Corrupción y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el capítulo en México de transparencia, el INCO, ¿no? La red de la rendición de cuentas y academia, ¿no? El IPADE con su programa de gestión y casos de éxito, la NAHUA con la Facultad de Responsabilidad Social, el EGADE que fomenta las buenas prácticas de negocios íntegros, y me podría ir así con la UPE y con muchas más que están empezando a incorporar desde la academia de investigación estos principios de integridad. Una acción colectiva se basa en cuatro grandes temas. Aquí simplemente les quiero presentar esta vinculación con el Pacto Global. La hacemos en estos países, ¿no? Y con la red de Pacto Global en India, con la red de Pacto Global en Alemania, en Brasil, en Argentina con Flavio, acá en México con el equipo de Emilio, es estar intercambiando estas buenas prácticas, porque si bien sabemos que la corrupción no tiene fronteras y llega a todos los países, como lo veíamos en un inicio, si el problema es global, la solución debe ser global. Y, por ejemplo, en Indonesia es muy diferente la forma en que se enfrenta la corrupción, pero la forma en que se empiezan a generar soluciones prácticas, estas pueden ser replicables y sostenibles, como lo marca la Agenda 2030, y lo podemos llevar a México y a algunos otros puntos. ¿Qué es una acción colectiva? Aprendizaje entre pares. Sentar, alinear a los actores correctos en la sala correcta, hablarlo. No a decir, mira, no corrompas porque está mal y date golpes de pecho y flagélate, sino decir, te va a costar porque me costó, perdí estos negocios, te van a hacer la vida imposible, vas a pensar que estás no en un fair play porque tú quieres hacer las cosas transparentes, pero la competencia es posible que no lo hagan, pero que una empresa le presente así a otra empresa,
es el modelo más exitoso para poderlo replicar. Porque decir, sí está pasando, pero créeme, vale la pena. Créeme, esto es rentable, ¿no? Después también el diálogo público-privado, lo que hablábamos de, bueno, aquí en México se habla de un atenuante de ley. ¿Quién va a definir? ¿Van a existir esos grupos de trabajo de atenuantes de ley para qué debe incluir un programa de integridad? Lo mismo está pasando con la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que tiene como objetivo tratar de disminuir o hacer más eficientes las normas. Aquí se van a abrir diferentes incentivos para las pymes y preguntar, ¿ustedes qué necesitan? ¿Cómo qué normas, qué leyes son las más confusas y las más complejas? Y en conjunto crear esta corresponsabilidad de un ganar-ganar, ¿no? También, evidentemente, el sensibilizarlos, el concientizarnos. Dicen que la primera solución para combatir la corrupción en el sector privado o en otros sectores es hablándolo, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí, y reconozco que estén destinando estos minutos de su mañana para estar hablando aquí en el momento, ¿no? Entonces, esto creo que es de mucho valor el empezarlo a hablar. Aquí yo les pongo, y a través de Michelle del equipo de Pacto, les quisiera compartir esta guía que pueden encontrar en línea, que pueden ustedes difundir dentro de su empresa, con su cadena de valor, o incluso después podemos buscar una oportunidad aquí en Pacto para presentarla. Se llama No Excuses. Y es bien interesante porque integra 10 de las excusas más típicas en las que las empresas en México se enfrentan al momento de tomar la decisión entre corromper o no. Yo no sabía que esto era corrupción, o esta es la forma en que se hacen los negocios aquí en México, o si mi competencia lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Esto no me conviene. O decir, ¿sabes qué? El gobierno está robando, el gobierno está corrompiendo. Si los demás no cumplen la ley, ¿por qué la voy a cumplir yo? Si las leyes me parecen injustas, si no entiendo el significado de esto, ¿por qué la voy a cumplir? ¿No? El ayúdame a ayudarte, el tener un programa de integridad es muy caro, solo es para empresas grandes. Se integran estas excusas. Después vienen acompañados por la ley. Si se fijan, esta publicación la hicimos como una acción colectiva, como un grupo de trabajo con la Secretaría de la Función Pública, quienes nos iban educando en el tema de la política y nos decían, el desconocimiento de la ley no te exime de sus responsabilidades. El pensar así estás violando tal, tal, tal. El decir que así se hacen los negocios aquí, estamos equivocados porque hay leyes internacionales que pueden seguir y pueden tener sus consecuencias en otros países en donde pegan, ¿no? Entonces, viene primero la parte legal y después lo más valioso de esta guía es casos de éxito prácticos de cómo sí se pueden confrontar, cómo no deben existir excusas, cómo simplemente es buen negocio ser íntegro, ¿no? Entonces, esta guía con mucho gusto la puedo compartir y también existen boletines de compliance que hacemos en conjunto. También, ¿no? Y este es un último caso, una buena práctica que les quiero compartir, hablando de esta acción colectiva entre las empresas grandes con buenas prácticas y las pymes como más vulnerables. Existe una capacitación que nosotros llamamos de empresas para empresas, en donde primero, como pueden ver aquí en el paso 1, nos acercamos a través de Pacto, a través de diferentes aliados, a las empresas grandes, y no voy a repetir lo mismo que anteriormente, pero que ya tienen buenas prácticas de integridad, para que ellos construyan y definan un poco este programa, una capacitación que va a ser dada a pymes. Yo les decía que el diálogo público-privado es un diálogo entre pares, pero lo importante no es que sea solamente un diálogo de ir a echar café y compartir que funciona o que no, sino también construir y crear una capacitación que pueda ser replicable a las pymes. Y después, finalmente, el paso número 3 es el seguimiento, la mesa de ayuda, cómo después de que las pymes participan en estas capacitaciones puedes acceder a una support desk, a este tipo de webinars. Esta es una acción colectiva que hemos desarrollado que puede dar algunos casos de éxito, ¿no? Entonces, para abrir el tema de la discusión, quiero poner a su disposición, como les había mencionado anteriormente, la guía de No Excuses, una app que ustedes pueden descargar sin ningún costo, que se llama The Integrity App. Pueden descargar el código QR como aparece en pantalla o la puedes buscar tal cual de integrityapp.com. Y va a ser bien interesante porque empieza con una guía de autodiagnóstico. Más de 24 o 26 preguntas, depende del interés que tengas o las respuestas que vayas dando. Y sobre esas preguntas que te vas haciendo un autodiagnóstico. Aquí lo importante es saber, esto no es una calificación, nadie más lo va a ver, está hecho bajo los estándares de la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea. Entonces, ni siquiera nosotros los desarrolladores podemos ver lo que ustedes contestan para que sean realmente
sinceros y decir, mira, en esto no soy muy bueno, sí tengo un código de ética, pero no lo actualizo, no tengo un sistema de protección al denunciante, no tengo una persona encargada de los temas de integridad, no lo comunico a mi cadena de valor, o sí lo comunico, pero solo con estos medios, participo en iniciativas como Pacto Global y tengo un principio en donde me voy capacitando, ¿no? Entonces vas contestando estas preguntas basadas en recomendaciones de Pacto y de la OCDE y al final te da un resultado que solo es para ti, que no se presenta como un ranking ni muchísimo menos, pero que sobre todo te va a decir, mira, estos son tus temas menos fuertes, utiliza, o sea, no tienes un código, está esta guía, no tienes un manual, están estos manuales. Y aquí lo interesante es que por el sistema de inteligencia artificial que tiene, entre más lo utilicemos, entre más compartamos, mejores resultados van a dar por simples logaritmos, ¿no? La idea es que esta app apenas tiene una fase, la lanzamos apenas el año pasado, pero para el próximo año tener una comunidad digital de buenas prácticas al respecto. Y bueno, en la próxima semana vamos a tener una conferencia aquí en la Ciudad de México en la cual todos los actores de Pacto Global están más que invitados. Es la conferencia global de Alliance for Integrity. Este año es la primera vez que va a ser fuera de Alemania. Y nos vamos a preguntar qué son los factores de éxito para implementar un programa de integridad, ¿no? ¿Cómo sabemos que está funcionando? ¿No? ¿Cómo podemos monitorear y tener como indicadores que esto puede ser algo de valor? La realidad es que debimos de haber cerrado el registro hace una hora. Espero que aquí mi colega Elena no me regañe, pero todavía podemos registrarnos. Si alguien tiene interés, puede ingresar hoy a la página. En una hora vamos a cerrar el registro. No tiene ningún costo. Es de 8:30 a 5:30 el jueves 4 de abril en la Hacienda Los Morales y se puede inscribir en la página de allianceforintegrity.org para llevarlo. Entonces, aquí lo dejo abierto. No sé si existen algunas preguntas o reflexiones que quisieran que pudiéramos compartir, algún tema que les llamara la atención, que ustedes esperaran que pudiéramos profundizar un poco más, los escucho. Muchas gracias, Marco. Pues bueno, estamos a la espera de que nuestra audiencia nos mande sus preguntas. Mientras tanto, pues invito a Michelle a que nos comparta alguna duda o comentario que tenga al respecto de tu presentación, que la verdad es que estuvo muy completa. Es un tema totalmente contundente, es un tema que nos importa a todos y en realidad, pues me parece que hay mucho por hacer. Sí, Marco, pues muchísimas gracias. Estuvo muy interesante tu participación y sobre todo conocer cuáles son los programas concretos que está desarrollando Alliance for Integrity y en donde justamente hace esa sinergia natural con Pacto Mundial, como tú ya lo mencionabas, por el principio 10. Bueno, nos gustaría que nos platicaras un poco más en el caso de que tengamos empresas interesadas en implementar algún programa de anticorrupción, ¿cómo es que pueden colaborar con ustedes? ¿Cuál es el proceso a llevar? Nosotros funcionamos como una red de buenas prácticas en donde simplemente es participar en las actividades en las que estamos. Cada 3 meses aproximadamente damos una capacitación de empresas para empresas, esta que les mencionaba de los 3 pasos. Entonces, si es una empresa que quiere aprender, que quiere rectificar si la forma en que implementa actividades correcta, pues este tipo de capacitaciones sin costo creo que podrían ser de mucho valor. Puede ser a veces una primera instancia de empezarte a empapar en estos temas o verificarlo con un tercero. Por otro lado, si es una empresa que ya tiene un camino más avanzado, que dice, tengo estas buenas prácticas, que quisiera espejearlas, que quisiera compartirlas, o me preocupa este tema en particular, también tenemos grupos de trabajo. Ahora, por ejemplo, estamos lanzando un grupo de trabajo que toma 2 variables. Una, evidentemente, el tema de la integridad y el combate a la corrupción en el sector económico, y la otra, el género. De forma global, hace un par de años se hablaba que las mujeres podían ser víctimas de mayor corrupción que los hombres o que las mujeres corrompían menos que los hombres. Ahora la investigación y la información económica nos dice que esto es incorrecto. Es un estereotipo sexista pensar que una mujer corrompe más o menos que un hombre. Pero lo que sí es un hecho es que la mujer es más vulnerable en el interior de una empresa, sea como emprendedora, sea como empleada, sea como representante de la misma. Entonces, empezamos y con un grupo de trabajo para identificar
qué tipo de recursos, de plataformas, de herramientas, de diálogo, de foros necesita la mujer para fomentar y para reducir estas consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo general, un hombre percibe la corrupción, los efectos negativos de la corrupción, pues cuando le piden un soborno, cuando le piden un pago de facilitación, cuando le piden que utilice su poder para alguna u otra forma, o es víctima de que alguien abusa del poder en su situación. Una mujer, además de eso, puede percibir un tema de acoso sexual. Una mujer, además de esto, puede percibir la corrupción en un tema de obstáculo para desarrollar su carrera profesional por otro tipo de interés, ¿no? Entonces, aquí el foro del próximo jueves, por ejemplo, en un foro global, de qué están haciendo Women in Compliance en Indonesia, en Argentina, en la W20, ¿no? Entonces, existen estos grupos de trabajo. También tenemos otro grupo de trabajo en donde estamos haciendo un monitoreo y una métrica de qué quiere decir en México un programa de integridad exitoso en pymes. ¿Cómo puedo medir que esta inversión que estoy haciendo en tiempo, en recursos, en capacitación, realmente me conviene? ¿No? Porque es bien difícil medir esto, no es como hablar de emisiones de gases de efecto invernadero que lo tienes de forma natural. Aquí, por lo regular, nuestro primer punto de partida es que no sabemos cuánto nos está costando la corrupción y cuánto estamos formando parte de este sistema corrompido, ¿no? Entonces, hacia allá es como podrían participar, con grupos de trabajo o en diferentes actividades en las que estamos. Ok, muchas gracias. Tenemos por aquí una pregunta, bueno, más que nada es un comentario por parte de Rosario Sacramento de Roche, France, y ella nos dice que es muy interesante tu presentación, pero le queda duda de cómo puede integrar esto que tú nos mencionas en la empresa. Nos comenta también que ya cuenta con su código de ética y buzón de sugerencias. Perfecto, mira, si tiene estos dos, o sea, yo aquí lo que recomendaría es basarnos en las recomendaciones que da la autoridad, que es la ley, y la Secretaría de la Función Pública da recomendaciones de 7 elementos básicos, los mínimos indispensables que debería tener un programa de integridad. Yo aquí lo que los invitaría es que se acerquen, así tal cual le buscas recomendaciones del programa de integridad de la Secretaría de la Función Pública, es decir, un código de ética debe tener estos 3 elementos al menos. Debe tener un manual de implementación, ¿no? Porque este tipo de manuales de implementación dependen del tamaño del interés de la empresa, ¿no? Pero aquí si esta empresa, por ejemplo, ya tiene el código, ya tiene la línea de denuncia, la pregunta sería, ¿qué tan vinculada está con tu norma en el día a día? ¿Qué tan vinculada, qué tan actualizada está? ¿Qué tanto lo comunicas a tus grupos de interés? ¿Quiénes la construyeron? Al momento de definirlo, hubo un grupo de trabajo, está involucrada la alta dirección, ¿qué tanto lo socializas fuera de la empresa como una acción colectiva? ¿Qué tanto utilizas herramientas que Pacto Mundial, que la OCDE ofrecen como recomendaciones internacionales, ¿no? ¿Qué tanto hiciste políticas de 4 ojos para asegurarte que lo que estás haciendo tú o que tú dejaste de ver, alguien más lo está haciendo? Entonces existen estas listas de verificación para implementarlo en la empresa. Aquí nosotros como la y por eso ofrecemos esta capacitación en donde lo vamos viendo y sobre todo lo hacemos a la par de un análisis de riesgos, para que la empresa sepa, según el riesgo inherente de tu negocio, de tu sector, de tu zona geográfica, pero también de tu propia empresa, como está constituida, cuáles son los temas, los most, con los primeros que debes empezar. Claro, muchas gracias, Marco. Fíjate que ella misma, la participante que nos preguntaba, nos dice que no tiene el código específico para vendedores, pero no un programa como tal. Y bueno, aprovecho para corregir su nombre. Se llama Sandra Garrido. Programa, la diferencia entre programa es decir, muy bien, tengo mi código de ética, pero este código de ética no es algo aislado que hicimos y que lo tenemos acá en el cajón o que en la capacitación lo damos, sino forma parte de todo un proceso constante, transversal a la organización. Es decir, lo tengo para las ventas, pero ¿qué pasa en el tema de selección de personal? ¿O qué pasa en el tema de relación público-privada? ¿O qué pasa en el tema de cadena de valor internacional o de acceso a crédito? ¿No? Entonces, es toda una estrategia y vuelvo a lo mismo, no existe, bueno, sí existe, claro, y muchas listas de verificación, pero ninguna es perfecta o se adecua a las necesidades. Lo interesante mucho, y por eso decía aquí las acciones colectivas, para escuchar a ti qué te funciona, a ti qué te ha ido
pasando e irlo compartiendo. Sí, fíjate que ahorita que comentas el experimentar y ver, analizar qué es lo que a cada uno de nosotros en nuestra empresa nos funciona, pues me viene a la mente una experiencia, ¿no? Justamente para buscar cómo generar que la gente participara, que tuviera la iniciativa de ocupar estos canales, ¿no? Como dice Sandra, pues yo ya tengo mi código, yo ya tengo mi buzón de sugerencias, pero ¿cómo hacer que estos canales tengan mensajes, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos al final. Entonces, a veces cuando generamos nuestras comunicaciones, las estamos generando desde una jerarquía y no desde una comunicación de pares, desde una comunicación frontal. Y eso también, a generar una comunicación directa, generar una comunicación desde mi igual, eso ayuda mucho a que no vean que es como un paraguas y que estamos hablando desde una jerarquía y pues porque desde la jerarquía no vamos a tener una escucha para hacer este tipo de denuncias o de manifestaciones. Por supuesto, esta forma que lo aplican sin duda es fundamental, la coparticipación, la corresponsabilidad, la colaboración, el que venga de todo, ¿no? Muchas veces hacen ver que para que estos temas tengan éxito deben de ser impulsados de esta dirección sin duda, pero debemos estar todos sumados acá, porque si no se quedaría el mensaje muy alto mando y luego no lo llevamos a donde son más vulnerables, o al revés, si empieza de abajo o empieza en un rol jerárquico, como bien mencionas, pues también el reto, más allá de lo que implica toda la integridad, el reto de subirlo y contagiar a una organización, pues también sería todavía mayor. Claro. María Teresa Galvez te manda saludos y bueno, también Virginia Hernández nos dice que si vas a compartir tu presentación y que si les puedes avisar o ver dónde pueden revisar las capacitaciones que imparten. Sí, por supuesto. La presentación, claro que se puede compartir. De hecho, ya las tienen ustedes, que se las comparten. Entonces, ustedes siéntanse con la libertad de difundirla, Pacto Mundial. Y creo que la forma más estratégica para mantener la comunicación puede ser a través de la red del pacto, ¿no? Nosotros, como bien se presenta aquí, somos aliados naturales, Pacto Global y Alliance for Integrity. Entonces, la forma en que les compartamos las capacitaciones pueden ser a través de la red. Tenemos mucha comunicación con Emilio y con todo el equipo directivo, muchas empresas del consejo del pacto forman parte del Consejo de Alliance for Integrity, entonces pues se vuelve un intercambio muy natural. Por ejemplo, además de la conferencia global de la próxima semana, el 9 de mayo tenemos capacitación en Guadalajara, tenemos otra en Chihuahua en julio, tenemos 3 o 4 por lo que quedan del año, vamos a hacer un Integrity Coffee para mujeres en compliance en septiembre. Entonces todas esas actividades las podemos invitar a través del Pacto Global, a Pacto Mundial, como lo decimos aquí en México. Claro que sí, Marco, muchas gracias. Pues estaremos compartiendo con todos nuestros adheridos estas fechas que nos acabas de decir. Estaremos haciéndoles llegar correos. De manera particular, cualquier duda que tengan, pueden marcarle o escribirle a nuestra coordinadora de adheridos, que es Michelle Benítez, quien pues siempre está al tanto y pendiente de facilitarles todos estos materiales y pues resolver sus dudas, ¿no? Nos dice Sandra Garrido nuevamente que le interesa totalmente las capacitaciones. Entonces, sí, Sandra, claro que sí. Por favor, escríbenos un correo a comunicación@pactomundial.org.mx y adheridos@pactomundial.org.mx para que te canalicemos y empecemos a ver qué es lo que hace falta para tu desempeño. Sí, a mí me va a dar mucho. Marcos, ¿quieres decir algo más? Simplemente quisiera cerrar motivando y sabiendo que el camino es muy largo, no es nada fácil para las empresas este tema, parece amenazante, pero lo más importante es posible y están por el camino correcto. No están solos, ¿no? Existen redes, el Pacto Mundial, Alliance for Integrity, existen muchas herramientas que se pueden poner a la utilidad, lo importante es hablar. Creo que estamos en un momento histórico para México que debemos de capitalizar y hacer un cambio al respecto. Entonces, gracias por la oportunidad y todas las herramientas sin costo las pueden encontrar en nuestra página. Aquí lo voy a poner esta presentación, que es www.allianceforintegrity.org.
Aquí están los teléfonos de nuestra oficina, nuestras redes sociales, y les digo, para respetar su pertenencia a la red del Pacto Mundial, a través de Michelle, a través de Emilio, siéntase con la libertad de contactarnos y de seguir trabajando juntos por esto. Claro que sí, Marco. Yair Corona nos pregunta dónde podríamos consultar nuevamente el material y los documentos. Bueno, pues tú acabas de poner una de tus slides en donde de alguna manera hay un contacto directo. De la parte de Pacto Mundial vamos a estarles enviando la grabación del webinar y les vamos a hacer llegar una constancia por la participación el día de hoy a todos los que hayan concluido el webinar de principio al final. Y de alguna manera, pues también esto les va a funcionar a ustedes para tener un antecedente de que están interesados en estos temas, de que los están abordando, y también a nosotros nos permite tener un termómetro de cuáles son las necesidades que tienen todos los adheridos. Sí, yo creo, y no me dejará mentir el equipo de Pacto, que siempre el principio 10 es uno de los más retadores, pero creo que con este tipo de iniciativas y herramientas, pues se puede generar valor para los participantes de una forma muy concreta. Exactamente, Marco. Pues estamos más que abiertos para brindarles todas las facilidades para la vinculación con Alliance. También, como ya lo mencionó Marco, y te agradecemos el compartirnos estos materiales y que los podamos distribuir con los adheridos. Vamos a seguir muy al pendiente de lo que estén haciendo para seguir colaborando, y agradecemos tu participación, Marco. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día, y quienes puedan, los esperamos el jueves en la conferencia global. Excelente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.